Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de su programa La Historia que Quiero Vivir, que estamos transmitiendo como todos los sábados por la tarde a las 4 en punto, que es la hora de platicar de historia de México, a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula, en el 103.3 de FM, en la 970 de AM, ambas emisoras, ya saben, aquí en la capital de la República, en un programa, eso sí, que llega cada vez a más y más ciudades de nuestro país e inclusive traspasa las fronteras y llega a los Estados Unidos de América, a Canadá, a Puerto Rico y bueno, a todo el territorio nacional, por supuesto, y a todo el mundo donde hay internet. Pueden ustedes sintonizarnos a través de la página www.radioformula.com.mx. Gracias por su compañía, gracias por su presencia. Les reitero que están abiertas y a su disposición las vías electrónicas que permiten comunicarnos y que respondo de inmediato, además, a través de mi correo villalpandohistoriador@gmail.com o mediante la página de Facebook Villalpando y la Historia. Gracias una vez más, amigas y amigos, por su presencia, por su compañía. Ustedes son la razón de este programa, así que si les parece bien, amigas y amigos, vamos a comenzar. Y les cuento que en estos días pasados, en realidad ya desde hace varios, casi una decena de días, he estado recibiendo comentarios, correos electrónicos de varias personas, todas por supuesto amables radioescuchas, que me han pedido mi opinión sobre un programa de televisión, una serie televisiva que está transmitiéndose en estos días a través de una de las plataformas streaming, le dicen, de televisión más populares que muchísima gente tiene y que tiene contratada, y que se llama La Emperatriz. La serie denominada Emperatriz, que está actualmente en exhibición en lo que ellos llaman su primera temporada de 6 capítulos, más o menos de un poquito menos de una hora cada uno, y que ha causado revuelo en muchas partes del mundo, en Europa por supuesto, pero particularmente en América y en México, no se diga, por lo que he estado leyendo, repito, de los amables comentarios que me han hecho llegar, acerca de qué tan real, qué tan histórica es esa serie. Porque mueve la preocupación de muchas personas la manera como se trata, como se narra allí, en este medio televisivo, la figura, primero de la emperatriz Isabel de Austria-Hungría, la famosa Sisi, y segundo, para el efecto que nos atañe a nosotros los mexicanos, cómo es tratada, cómo es puesta en escena la figura de Maximiliano. Maximiliano, nuestro Maximiliano de Habsburgo, por supuesto, aquel personaje que años después sería emperador de México y que en el momento en que aparece en la serie La Emperatriz, es un joven, el hermano segundón del emperador Francisco José de Austria, y es un muchacho que tiene una serie de comportamientos de diversa índole, tanto los de vida privada, bastante lujuriosa por lo que se ve allí, como los de su relación y trato con su cuñada Sisi, como también sus aspiraciones un tanto cuanto turbias para poder aspirar al trono imperial austriaco. Estos 3 elementos que he comentado, estas 3 maneras en que en la serie está vista la participación de Maximiliano en la historia que están narrando allí en la televisión, ha llamado la curiosidad, la atención e inclusive la indignación, por lo que pude ver algunos, y hasta el escándalo de otros, por la manera en que, repito, ha sido presentado Maximiliano
en esta serie. Y es un tema interesante y lo comparto por la curiosidad. Debo confesarles que, atento a los mensajes que recibí, me puse a ver la serie, los 6 capítulos, y les voy a confesar de anticipo que me encantó. Y me encantó por varias razones, pero fundamentalmente por una, por la histórica. Por supuesto puede llamar la atención y puede molestar a algunas personas la manera como fue, repito, presentado Maximiliano. Pero históricamente, claro, salvo las exageraciones propias de una puesta en escena televisiva, que requiere más melodrama y más inclusive escenas un tanto cuanto capciosas, por no decir delicadas, es históricamente cierto estas conductas que a Maximiliano se le atribuyen allí en la televisión, y es lo que quisiera que, si me lo permiten ustedes, comentáramos en el capítulo de este programa de esta semana. Porque, miren, déjenme platicarles algo estrictamente personal y que seguramente muchos conocen. Cuando se publicó mi libro, Maximiliano, hace ya muchos años, en 1999, mi libro Maximiliano, que publicó en su momento Editorial Clio, un libro que ya está lamentablemente agotado. Tuve la oportunidad para poderlo escribir, para poder estudiar, contar en ese momento con la investigación más avanzada que había sobre el tema, particularmente en lo que se refiere a la vida privada de Maximiliano. En este libro pude utilizar, recién abiertos al público, los archivos de la Casa Imperial Austriaca, los archivos también de la Casa Real de Bélgica, los diarios, por ejemplo, del rey Leopoldo II de aquel país, los documentos que se utilizaron para la negociación matrimonial entre Maximiliano y Carlota, pero además, y esto es muy interesante, tuve también la oportunidad allá en Austria de tratar y conocer a quien en ese momento era la historiadora de más renombre, ya falleció lamentablemente, Brigitte Hamann, quien revolucionó años atrás la manera de entender y de contar la vida imperial austriaca, particularmente la vida de Sisi, la emperatriz Isabel, y también profundizó muchísimo en los desórdenes existenciales de aquel famoso personaje, Rodolfo, el príncipe imperial, aquel que murió suicidándose con su amante María Betzera en Mayerling. Brigitte Hamann, en su momento, que era una historiadora muy seria, austriaca por supuesto, revisionista, había destruido y deshecho los mitos tradicionales de la familia imperial austriaca y había terminado particularmente con uno que es el que nos atañe platicar el día de hoy, que es el de Sisi, la emperatriz Isabel. ¿Por qué? Porque la humanidad entera, por no decir los europeos y los iberoamericanos, estábamos todavía subyugados por la imagen de Sisi, de esta muchachita buena, ilusionada, maravillosa, magnánima, que nos había legado Romy Schneider, aquella actriz, en 3 películas muy famosas rodadas allá por la década de 1950 y que contribuyeron a crear una especie de fama y prestigio de Sisi encantador, de sueños, de ilusión, roza totalmente su leyenda, cuando en realidad la historia demostraba que era lo contrario. Y Brigitte Hamann, esta gran historiadora, pudo penetrar en los secretos gracias a la documentación de la familia imperial austriaca y pudo presentarnos a una Sisi muy distinta, muy diversa, con conflictos graves, con desórdenes muy serios de carácter tanto anatómico, hormonal, como anímico y sentimental. Y evidentemente, en esta visión
revisionista, repito, de Sisi la emperatriz, pues también aparece la figura revisada naturalmente por Brigitte Hamann de Maximiliano, su cuñado, el que sería después emperador de México y que ha sido objeto de mis propios estudios e indagaciones. Y esto es algo muy peculiar para mí porque les confieso que pues en aquel tiempo, hace ya 23 años que se publicó mi libro de Maximiliano, prometí ya dejarlo por la paz porque creí en su momento que ya había ahondado lo necesario, que era revolucionario por completo en México. Y sin embargo, pues mi propia vida me ha hecho reiteradas ocasiones en volver a platicar de Maximiliano en varias ocasiones. Pero aquí lo importante es decirles, antes de entrar ya al tema, que efectivamente el propio sesgo histórico deformado que nos legó Romy Schneider en las películas de Sisi, todavía hasta hace algunos años en México seguía vigente, si no es que aún al día de hoy está, porque como anécdota personal les comentaré que un día que intentábamos realizar una serie televisiva precisamente sobre Maximiliano, al proponerle al productor ejecutivo un servidor, al decirle al famoso don Ernesto Alonso que Sisi y Carlota no se toleraban y que Sisi odiaba a Carlota, me dijo, no, mejor no nos metamos en esos temas porque pues la sociedad mexicana todavía piensa y cree a pie juntillas que Sisi es la imagen de Romy Schneider, bondadosa, fina, linda en pocas palabras. Pero de esto, amigas y amigos, si me lo permiten, vamos a platicar en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque del programa de esta semana, que estamos dedicando de una manera pues circunstancial y extraordinaria, porque normalmente no hablo de ni hago crítica televisiva, pero estamos hablando de esta serie, o esta miniserie, como quieran llamarle, que aparece en una de las plataformas de televisión de paga, que se llama La Emperatriz, y que se refiere a la vida de Isabel Sisi, como se le conoce muy generalmente, y que pues presenta una visión desde el punto de vista televisivo novedosa. Históricamente no, ya comentaba yo, y ahorita lo explicaré a detalle, que ya los historiadores austriacos y de todo el mundo europeo particularmente, ya se han ocupado de Sisi desde la nueva perspectiva histórica que permite perfectamente bien trazar y delinear la investigación en archivos, en documentos, en diarios, en papeles de las personas de aquel tiempo. Se acabó ese mito romántico que comentaba yo al final del bloque anterior de Sisi, que nos heredó Romy Schneider, aquella actriz de Hollywood, con 3 películas totalmente cursis y francamente rosas, y que sin embargo pues da paso a una Sisi mucho más compleja, mucho más difícil de entender, con graves trastornos de salud, tanto física como mental, tal cual, así como está dicho. Ya afortunadamente de varios años para acá, la propia literatura histórica, la investigación histórica, ha demostrado que Sisi es más o menos como aparece en esta miniserie titulada La Emperatriz que estamos comentando y que les comento, hace unos días de plano la vi toda, los 6 capítulos para saber cómo trataban a Sisi, pero sobre todo, que es finalmente lo que nos interesa a los mexicanos, cómo tratan y cómo aparece Maximiliano. Y digo que nos interesa a los mexicanos porque Maximiliano para nosotros es un personaje de nuestra historia, protagonista de muchos capítulos de nuestro pasado y que además los mexicanos tenemos siempre presentes, para bien o para mal, pero todo el mundo habla de Maximiliano. Porque fue un invasor, usurpador, o porque fue un romántico que vino a poner o quiso poner orden en México. Sea como sea, Maximiliano siempre está presente, por supuesto, y por eso lo hemos convertido en una figura de nuestro pasado, cuando en Austria misma, Maximiliano no pasa de ser un personaje de tercera o cuarta línea, digno de las notas de pie de página. Si ha sido famoso es por lo que le sucedió en México, y por lo tanto en México lo adoptamos históricamente hablando como un personaje de nuestro pasado.
Por eso quiero dedicar este programa a examinar esta serie de La Emperatriz. Y examinarla nada más desde el punto de vista histórico, por estos personajes que nos atañen, y particularmente Maximiliano, como le decía yo hace un momento, sin meterme a que si el vestuario está bien o mal, que si utilizaron locaciones que no son austriacas. No, se filmó en Baviera, en Alemania, porque los austriacos son muy singulares para su pasado. Es una república. Austria es una república, como ya lo platicamos hace poco tiempo en la serie que le dedicamos a las relaciones de México con Austria. Es una república, pero que tiene y guarda un respeto profundo a su pasado imperial. Baste asomarse a la cripta de la iglesia de los capuchinos en Viena, donde están las tumbas de los miembros de la familia imperial austriaca, para ver, por ejemplo, el gran ataúd y monumento que tiene allá adentro el emperador Francisco José. A su lado, en una posición mucho más pequeña e ínfima, está su hijo, el archiduque Rodolfo, el que muere en Mayerlin, y del otro lado está la propia emperatriz Sisi, también en un catafalco más pequeño. En otra ala por ahí se encuentra en un ataúd Maximiliano, y en fin, ahí está toda la familia imperial austriaca en una especie de gran realce que el pueblo de aquel país al día de hoy le tiene todavía respetuosamente a su pasado imperial, a pesar, insisto, en que ya son república desde hace mucho tiempo, casi 100 años. Y sin embargo, pues no olvidan las grandezas del imperio austrohúngaro, ni tampoco la majestuosidad con la que siempre ha sido planteada, en términos de historia oficial austriaca, Francisco José, ese gran emperador, que gobernó a su imperio 68 años y que tiene que ver con la historia mexicana, como ya lo platicábamos en aquella ocasión. Pero miren, vuelvo al tema. El tema de la serie La Emperatriz. Está basada en un librito, una novela histórica, con muy buenas fuentes documentales, de una autora que yo desconozco quién es, pero ya conseguí el libro, ya lo estoy leyendo, aunque está en inglés con las dificultades propias que eso entraña para mí. La autora se llama Gigi Griffiths. El libro se llama La Emperatriz. Y es un libro interesante. Narra justamente la vida, sobre todo los principios de la relación con Francisco José y Sisi, allá por los años de 1853, 1854, 1855, es decir, sus primeros años en que se conocen y que se casan. Y por supuesto, una figura determinante allí en esta historia va a ser la de Maximiliano, al igual que la otra figura que también quiero platicar rápidamente, de la mamá de Francisco José y de Maximiliano, la famosa archiduquesa Sofía. Estos son los 4 personajes que me interesa más o menos poder platicar algo de ellos en este programa para simplemente recomendarles a ustedes que si la ven, esta serie, sepan que tiene muchísimo fundamento histórico, además, repito, de las propias exageraciones que melodramáticamente hay que hacer para que sea visible en la pantalla. Toda telenovela tiene escenas melodramáticas y esta no es la excepción, aunque esté basada en hechos reales, como se dice. Miren, algo interesante es que decía yo hace un momento, para escribir mi propio libro de Maximiliano tuve que recurrir fundamentalmente a esta nueva historia austriaca. Una historia austriaca que fue revelada desde 1982, es decir, hace 40 años, por esa gran historiadora que se llama Brigitte Hamann. Les quiero recomendar su libro, que existe en español ya, no sé si existe en el mercado, pero bueno, yo lo tengo hace mucho tiempo. Sí, Emperatriz contra su voluntad, que publicara en su momento Editorial Juventud, una editorial argentina que hizo mucho por el bien de la cultura iberoamericana. Sí, Emperatriz contra su voluntad, de Brigitte Hamann. Un libro insuperable, ese libro que abrió la puerta a esta nueva manera de ver y estudiar a Sisi. Después de ella han continuado varias historiadoras con un poco de toque novelístico para hacerlo más atractivo, como por ejemplo Nicole Avril, que publicó este libro que se llama La Emperatriz Sisi, así de simple, que está publicado también en la editorial Roca en México, allá por 1994, también vale mucho la pena. Pude tenerlo yo a la vista cuando escribí mi propio libro de Maximiliano. También, otro más, interesantísimo, por una escritora española,
Ángel Caso. El libro se llama también Elizabeth, emperatriz de Austria-Hungría. La verdadera historia de Sisi, uno de los personajes más fascinantes del siglo XIX. Lo publicó la editorial Planeta allá por el año de 1995. Un muy buen libro este de Ángel Caso. Ya todos ellos con esta nueva visión de Sisi. Y naturalmente, ya más recientemente, como que el tema pasó un poquito ya al olvido durante una veintena de años, y en 2016 apareció este otro de Mariel Pilar Queralt, que se llama también Sisi, La sombra de Sisi, la trágica historia de una familia maldita, porque en efecto es una familia que le fue muy mal, francamente. A lo mejor recuerdan que hace 2-3 años hicimos también aquí en este programa una serie sobre los Habsburgo. Bueno, pues es simplemente la saga particular, este libro de Sisi, publicado por Stella Maris, una editorial española, y este se publicó en el año de 2016. Ya en librerías y actualmente está a la venta, y se los recomiendo mucho, una obra de dos tomos, de Alison Pataki, que se llama Sisi, la emperatriz rebelde, en la editorial de Bolsillo. Este se publicó apenas entre 2017 y 2018 y todavía se encuentra en librerías. Son 2 volúmenes, de Alison Pataki, la emperatriz rebelde, Sisi. Y también, recientemente, y este lo encuentran, creo yo, todavía en los puestos de periódicos, en una colección que ha salido recientemente sobre mujeres, está este que se llama Sisi. Repito, este se encuentra en puestos de periódicos. Se publicó en 2020. Sisi así a secas. Dice ahí, ni débil ni insensata, una auténtica rebelde. Y sí, tiene toda la razón. Eso era Sisi, una auténtica rebelde. Este libro de Rebeca Beltrán, repito, de 2020, apenas salió durante la pandemia. Se encuentra en puestos de periódicos, es fácil de localizar. Se los recomiendo, es muy sintético, pero ya trae esta nueva manera de ver a Sisi, que repito, fue descubierta y dada a conocer por Brigitte Hamann, una gran historiadora, reitero. Ya falleció en 2016, pero había publicado cosas interesantísimas sobre el príncipe Rodolfo, sobre la propia Sisi, sobre Francisco José, y en el caso mexicano, colateralmente, fue la que publicó el diario del conde de Kebbenhüller, un oficial austriaco que venía acompañando a Maximiliano y cuya historia también hemos narrado aquí hace varios años. A lo mejor la recuerdan, la que se enamoró. Él se enamoró de una mexicana casada, Leonor Rivas, y tuvieron un hijo adulterino. Bueno, el diario de este oficial austriaco, el conde de Kebbenhüller, también fue dado a conocer por Brigitte Hamann, la mujer que revolucionó la historia de Sisi particularmente, que es el tema que estamos platicando el día de hoy, y cuyos resultados de investigación se reflejan muy pero muy bien en esta serie llamada La Emperatriz, que repito, si la pueden ver, véanla, no se van a arrepentir. Pero les reitero, todos estos libros, toda esta información, contiene estos descubrimientos que permiten ver a Sisi desde otra perspectiva muy distinta de la de Romy Schneider y su romántica visión de aquella época imperial en la cual Sisi es buena, maravillosa y encantadora. Todo esto, en su momento, repito también, insisto y perdónenme que lo haga, pude publicarlo en mi libro Maximiliano, que se editó allá en 1999, hace ya 23 años. Lamentablemente, pues no se ha vuelto a editar. Pero aquí ya aparecen esas revelaciones que en su momento aquí en México, les confieso, causaron escándalo y conmoción. ¿Cómo que Sisi y Maximiliano se entendían? Bueno, al menos se entendían desde un plano platónico y romántico, como lo vamos a ver al ratito, porque, pues, eran muy similares, tenían pensamientos bastante afines y esto es algo que ellos dos no pueden ocultar y que le va a ocasionar, en este caso, a la pareja imperial serios disgustos, y Francisco José, el emperador, va a quedar muy molesto con su hermano menor Maximiliano, cosa que yo ya había apuntado, perdónenme la vanidad, desde 1999 en que se publicó mi libro Maximiliano. Pero bueno, amigas y amigos, para seguir hablando de este tema un tanto cuanto, si ustedes quieren, frívolo, porque se trata de televisión, pero de un asunto histórico que en ella se narra,
vamos a continuar platicando, si a ustedes les parece bien, en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque del programa esta semana. Programa distinto a los acostumbrados, en el que estamos platicando acerca de la serie televisiva llamada La Emperatriz, que recrea la vida de Sisi, la emperatriz de Austria, la esposa de Francisco José, la cuñada de Maximiliano, y estamos simplemente haciendo una revisión de qué tan cercana es a la historia la narración que ahí nos cuentan. Y decía yo, y me atrevo a afirmarlo, que lo es bastante, porque es la que corresponde a la Sisi, que en los últimos 40 años para acá, desde 1982 que apareció el libro de Brigitte Hamann, es la Sisi histórica, más allá de la Sisi romántica que nos legara Hollywood allá por los años 50. Miren, ya platicamos acerca de la bibliografía que hay disponible para entender y comprender y conocer esta Sisi histórica con problemas, con dificultades, con complejos, con deficiencias de salud física y mental. Una mujer muy complicada, sí, con fama de rebelde, pero también con algún tipo de, pues, arranques, no sé cómo calificarlos porque no soy psicólogo, pero que dejan mucho que pensar acerca de sus prioridades, por llamarlo de alguna manera, o de sus gustos o de sus aficiones. Sí, un personaje difícil y complejo. Ahora bien, déjenme nada más rematar la parte de los libros para recomendarles unos más, que tienen ya que ver con la historia del Imperio Austriaco, con la familia de los Habsburgo particularmente, y aunque solo ocupa los últimos tramos de esta historia la presencia de Sisi, es bien importante para entender lo muy difícil que fue para el emperador Francisco José los inicios de su gobierno, y lo que además va a significar la presencia un tanto cuanto extraña y con arranques muy particularmente difíciles de su esposa Sisi y de su hermano Maximiliano. Les recomiendo primero este gran libro, El Imperio de los Habsburgo, de Jan Berenguer, que se publicó ya desde 1990. Es un grueso volumen y que narra perfectamente bien toda la historia de esta familia Habsburgo, pero particularmente se detiene mucho en lo que hizo Francisco José y lo que realmente pasó con Sisi y con Maximiliano. Repito, Jan Berenguer, El Imperio de los Habsburgo. Esto lo publicó Editorial Crítica, fíjense, allá en 1990. También hay este otro maravilloso de Andrew Whitcroft, que se llama también Los Habsburgo. Se publicó en 1995 e igualmente es una visión totalmente revisionista de lo que ha pasado en esa familia, particularmente en los días difíciles de Francisco José, y nuevamente, personaje por supuesto importante desde la nueva visión revisionista, es Sisi y naturalmente Maximiliano, el cuñado de Sisi y hermano del emperador. Y por último, un buen libro también más reciente, ya de 2013, de Jan de Cas, que se llama La Saga de los Habsburgo, un libro importante, reciente, que explica también de manera muy contundente todos estos desórdenes, por llamarlo de alguna manera, físicos y mentales de Sisi. Así que no nos extrañe que en esta serie que estamos platicando ya Sisi salga de una manera absolutamente distinta. Repito, ya para terminar el tema y cerrarlo ahí, de la visión de Hollywood con Romy Schneider como protagonista, que todos nosotros, bueno, los de mi edad, vimos cuando éramos chicos. Déjenme pasar al tema central, para tratar ya de despejar el asunto. En esta serie hay 4 personajes que son determinantes y a los cuales he podido yo acceder, y que aparece su actitud y su influencia en mi propio libro Maximiliano. Me refiero, naturalmente, primero al propio Francisco José, el emperador de Austria, el esposo de Sisi, Isabel, que es la segunda protagonista, Maximiliano, naturalmente, por supuesto que sí, el hermano menor de Francisco José, y la archiduquesa Sofía, la mamá, la madre de Francisco José y de Maximiliano. Recuerden ustedes que esta mujer,
que en la serie aparece como dura, intransigente, y que gobierna en Austria y manda a su propio hijo y es la que dispone las cosas, la que ordena y le obedecen, era en realidad así. Una mujer terriblemente mandona e imperativa, que a la larga, pasando los años, va a tener serios problemas con Sisi. Por supuesto, hasta que ella fallezca, Sisi no podrá sentirse en realidad emperatriz, porque la mamá de su marido, de Francisco José, está en todo y decide todo y gobierna todo. Pero recordemos que es una mujer también muy, muy inteligente, dura, a veces maquiavélica, pero muy, muy astuta, quizás sin sentimientos o con sentimientos totalmente contenidos. Simplemente está bien demostrado, como también lo sostengo yo en mi propio libro, que es una mujer así, imperativa, porque desde que le fue impuesto su matrimonio con el archiduque entonces Francisco, el papá de Francisco José, el papá de Maximiliano, que es un ser totalmente apocado, verdaderamente mínimo como aparece en la propia miniserie televisiva. Cuando le anunciaron que ese iba a ser su destino, Sofía, que repito es una mujer de almas tomar, dijo lo siguiente, y es textual: con semejante imbécil me van a casar. Y sí, pues la casaron. Pero ella pues se propuso ser feliz y lo consiguió a su manera. Y en la miniserie inclusive arroja un dato que yo no conocía, se los confieso, y que seguramente es parte de las novedades que en la historia austriaca se están apenas mostrando al público. Ya sabíamos que hay serias dudas, rumores muy fundados acerca de quién es el verdadero papá de Maximiliano. De esto inclusive ya hemos platicado en algunas ocasiones, porque, pues, corre el rumor histórico, documentado además, de que se atribuye la paternidad de Maximiliano no a su papá, a este archiduque Francisco, sino a la amistad que pudo haber llegado a ser adulterina entre la archiduquesa Sofía y el duque de Reichstag, el hijo de Napoleón Bonaparte, el llamado rey de Roma o también llamado Napoleón II, un muchacho de origen, pues, por supuesto francés por el papá, pero austriaco por la mamá, la archiduquesa María Luisa, que vivió siempre en Viena, falleció a temprana edad, dicen que de tuberculosis, a lo mejor le dieron algo que apurara por su muerte, porque pues era hijo de quien era, y dicen, con bastantes pruebas, de que Maximiliano pudo ser el resultado de la unión, insisto, adulterina entre Sofía y el duque de Reichstag. Esto ya está más o menos encarrilado históricamente, pero la miniserie arroja una información que, repito, yo no conocía, y que también atribuye la paternidad del hermano mayor de Francisco José, del emperador, no a su papá legítimo, el archiduque Francisco, este al que Sofía llamaba imbécil, sino a un noble de la parte báltica de Europa, al príncipe de Basa. Es probablemente, quizás uno de los hallazgos, si es que se comprueba, y lo voy a tratar de buscar, más importantes de esta miniserie. No dudo, y porque desconozco el idioma alemán, que en las publicaciones recientes austriacas ya aparezca este tipo de datos. No creo que algo tan delicado lo hayan inventado los guionistas de la serie, ni tampoco la autora de la novela inicial. Esto, yo me prometí a mí mismo en estos días tratar de investigarlo. Por supuesto, tendré que pedir ayuda porque pues, el idioma alemán, francamente, lo desconozco por completo, pero ya encargué algunas publicaciones novedosas que tratan sobre la historia de la familia imperial austriaca y de Sisi, que se han publicado en los últimos años allá en Austria, y donde espero poder encontrar ya noticia y rastro de esto que asegura la miniserie, de que también Francisco José tiene un origen de una aventura de su mamá, la archiduquesa Sofía, con otra persona, y no que sea hijo de su
padre legítimo. Esto es sumamente interesante. También sabemos, simplemente para rematar con Sofía, que es una mujer imperativa, que es una mujer que ordena, que es una mujer que manda y que es la que fragua el complot para que su hijo mayor Francisco José se convierta en emperador de Austria. Porque su cuñado, el emperador Fernando, enfermo de epilepsia y además con graves deficiencias mentales, no podía engendrar hijos y el heredero a la corona, en medio de las revueltas que había populares en 1848 en Viena, era el esposo de Sofía, el archiduque Francisco Carlos, repito, el imbécil, en palabras de su esposa. Tan es así que su esposa, la archiduquesa Sofía, conspiró para que él abdicara al derecho sucesorio y pasara la corona a su hijo mayor. ¿Cómo? Con una estratagema verdaderamente pueril pero efectiva. Hizo que alguna persona se disfrazara de fantasma para que en la noche se le apareciera a su marido y le dijera que del más allá le pedían que pasara la corona a su hijo mayor, y este hombre timorato, inepto y tonto, su propia esposa lo calificaba así, decidió abdicar a la corona en favor de su hijo Francisco José, a quien Sofía decidió gobernar, mandar, ordenar, controlar, como lo hizo desde que era bastante chico. Pero de esto, amigas y amigos, si les parece a ustedes bien, vamos a continuar platicando en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el cuarto y último bloque del programa de esta semana. Se me fue muy rápido, quizás porque es de puro chisme histórico, ya que estamos comentando la serie de televisión, la miniserie, como quieran llamarle ustedes, de 6 capítulos que en una plataforma comercial de estos de paga ha estado recientemente en pantalla. Bueno, está todavía, y porque varias personas, amigas y amigos radioescuchas, me han pedido mi comentario, algunos de ellos con inquietud, con curiosidad, otros afirmando lo que yo ya sabía, y otros más un poquito, y lo digo con todo respeto, escandalizados por lo que allí aparece acerca del comportamiento de Sisi, la emperatriz Isabel, del comportamiento de Maximiliano, nuestro Maximiliano de México, como le llamamos a veces, y por supuesto, pues de otros personajes como el propio Francisco José el emperador, o como la mamá de Maximiliano y del emperador, la archiduquesa Sofía, de quien estábamos platicando hace un momentito. ¿Por qué? Porque decíamos que ella es una mujer imperativa, mandona, metiche diría Sisi seguramente, que se involucra en todo, que se mete en todo y que tiene controlado particularmente a su hijo, Francisco José, que es el emperador. Todos conocen y han visto las escenas, tanto desde la época de Romy Schneider como en esta miniserie, y es muy sabida aquella situación histórica que se presentó cuando la propia Sofía, que resolvió que su hijo mayor, el emperador, el joven Francisco José, necesitaba tener esposa. Pues se puso de acuerdo con su hermana, la duquesa Ludovica, que era duquesa de Bavaria o en Bavaria, y con ella pues pactó que, teniendo Ludovica 2 hijas, bueno, tenía 3 en realidad, pues estas chicas, primas de Francisco José y de Maximiliano, eran aptas para poderse casar con los príncipes imperiales y con el emperador de Austria. Un plan bastante perverso, si ustedes quieren, porque las 2 hermanas se ponen de acuerdo para casar mutuamente a hijas e hijos, primos entre sí, pero esas cosas que no importan entre las monarquías, para poder fortalecer los lazos políticos de 2 naciones, en ese momento independiente, Baviera y Austria. Baviera, que forma parte del Imperio Alemán, pero es la zona católica, se siente más afín hacia la región austriaca, que es también católica. Recuerden que de Baviera hacia arriba, Prusia y los demás reinos alemanes son ya protestantes. Entonces, los bávaros quieren sentirse un tanto cuanto, pues, protegidos, cuidados por los austriacos, y la archiduquesa Sofía pensó que una manera muy efectiva de poder, pues, reunir estos 2 reinos es el matrimonio de Francisco José, su hijo mayor, con Helena, la hija mayor de Ludovica, su hermana, que viven, su capital es Múnich,
y que viven en un castillo cercano allí. También llegó a pensar que su hijo segundo, Maximiliano, podría casarse con la segunda hija de Ludovica, que se llama Isabel, la Sisi que todos conocemos. Esto es lo que maquinaban las dos hermanas, Sofía y Ludovica. Pero todos sabemos lo que sucedió en la realidad. En la miniserie está muy bien planteado que históricamente, de manera efectiva, por azares, por casualidad, Maximiliano conoció primero a Sisi por accidente que su propio hermano. Y también es evidente lo que sucedió. Simpatizaron, nada más dejémoslo ahí, simpatizaron Maximiliano y Sisi. Ya después vendrá la presentación más formal con Francisco José, y a Francisco José también le va a encantar Sisi. Le gustó por ser muy abierta, muy liberal, muy pues quitada de la pena. En cambio la hermana mayor resultaba ser perfecta porque estaba muy bien formada, calladita, bien portadita. Y a Francisco José pues le interesó más la hermana menor, más traviesa, por llamarlo de alguna manera. Esto, que es bien sabido, pues va a ocasionar un serio disgusto a las dos hermanas complotistas, tanto a Sofía como a Ludovica, porque a la hora de la hora, el emperador va a pedir la mano de Sisi y no de Helena la mayor. Con esto se frustran varios planes, particularmente el plan número 1 de Sofía de poder casar con la sobrina mayor de su hermana Ludovica, Helena, al emperador. Helena estaba formada para eso, educada para ser emperatriz, y en cambio a Sisi no le habían puesto atención y era bastante libre, agreste. Si ustedes quieren, hasta le dijeron que era una salvaje. Así se referían de ella, Y eso le encantó a Francisco José, y pidió la mano y se casará con Sisi, a pesar del coraje de su mamá y de su tía. Y el coraje también guardado de Maximiliano, porque él sí había quedado de primera instancia cautivado con Sisi y había notado la simpatía recíproca de ella hacia él. Y Sisi también siempre mantuvo esta simpatía cordialísima por su cuñado. Es una relación muy singular. No es posible pensar que haya llegado a algo más que un enamoramiento platónico. Pero se volvieron confidentes, se volvieron muy amigos, y lo más curioso, intercambiaban poesías. Los dos eran poetas, eso los unificaba, los tenía muy en contacto. Los dos admiraban a un famoso poeta alemán, Enrique Heine, y los dos escribían poesías que hablaban de libertad. Y los dos, tanto Sisi como Maximiliano, utilizaban como figura para narrar lo que es la libertad a las aves. Maximiliano hablaba de pájaros volando y Sisi también hablaba de pájaros en libertad volando. Esto es algo muy, muy singular. Los dos tenían pues esa coincidencia romántico-poética de utilizar a las aves, a los pajaritos, como símbolos de libertad en sus respectivos poemas, que probablemente se intercambiaban y se leían y se copiaban mutuamente. Claro, esto va a ser un problema muy, muy grave, va a ser un problema delicado, porque mucha gente se da cuenta de esta amistad, vamos a suponerla muy sincera, que existe entre Maximiliano y Sisi, a despecho de Francisco José, que también se sabe es de un carácter y temperamento absolutamente diferente al de su hermano Maximiliano, a quien acusa de ser un soñador utópico, un romántico. En cambio, Francisco José es un hombre pragmático, riguroso, serio, estrictísimo. Son diferentes, absolutamente distintos. De esto muchos historiadores han supuesto que se debe precisamente a la circunstancia de que son hijos de diferentes papás, a pesar de ser hermanos, no son del mismo padre, tanto en su aspecto fisonómico como en su aspecto anímico, son radicalmente diferentes en cuanto a todo, la conducta, pensamientos y hasta manera de escribir.
Y esto quizás a Sisi, que repito, era calificada por los mismos miembros de la corte imperial de Viena como una niña salvaje, le va a ser más afín Maximiliano que su propio marido. Esto no significa, ni tampoco se postula en la serie, que Sisi pudiera haber engañado a su esposo con Maximiliano. No, esto creo que es imposible. Pero sí significa que tenía mucho más empatía y simpatía por su cuñado que por su propio esposo. Máxime que su propio esposo seguía siempre las órdenes, las instrucciones que le daba su mamá, la archiduquesa Sofía, que se va a convertir. Desde el momento mismo en que pidió Francisco José la mano de Sisi, Sofía, la mamá, se va a convertir en la suegra implacable, en una mujer que va a tener conflictos serios y casi cotidianos con Sisi, que va a llegar a un punto tal que la propia archiduquesa Sofía tendrá pues no sé, decisión de apartarle a Sisi a sus propios hijos para educarlos ella, temiendo que Sisi, con su carácter, repito, muy libre, salvaje, como ellos lo calificaban, pudiera echarlos a perder. Hay un conflicto grande, enorme, entre Sisi y su suegra, que está perfectamente bien documentado, que le va a traer sinsabores y que va a ocasionar, y lo adelanto de una vez, que Sisi, sin separarse formalmente de su marido, sí, de hecho, se separe de él en la vida cotidiana, vivan en lugares distintos, solamente se vean para ceremonias, no tengan ya mayor trato, e inclusive, como creo que lo vamos a tener que platicar la semana que entra, Sisi misma es quien le consigue amantes a su propio esposo, el emperador. Sisi además también, como lo vamos a platicar con mucho detalle, primero Dios, la próxima semana, Sisi también odia cordialmente a Carlota, la esposa de Maximiliano. Quizás estaba celosa de ella, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que hay una clarísima problemática familiar. En esta familia, que muchos han considerado como maldita o desgraciada, que le fue muy mal, que tuvo muchas desgracias, y que en buena medida estuvo, pues, controlada por la mamá, la archiduquesa Sofía, a quien en última instancia, creo yo, por su imposición, por su forma tan imperativa de estar presente, se le puede achacar buena parte de las culpas que tuvieron. Hay que platicar del otro tema importantísimo, que eso lo guardaremos de hoy en 8, que es los intentos de Maximiliano de deponer a su hermano. Porque bueno, amigas y amigos, esta es una historia bastante, pues, conocida en realidad, quizás no en tanto detalle como esta miniserie lo consigue, pero que ha sido de sumo interés entre muchas personas, particularmente aquí en México, ¿eh? Ya hablábamos hace un momento de que, pues, a nosotros nos interesa mucho la figura de Maximiliano porque es nuestro. Es, pues, un tema interesante, apasionante, que vamos a continuar platicando la semana que entra, pero antes déjenme recordarles, sí se trata de una familia, los Habsburgo, como ya lo platicábamos aquí hace algunos años, que ha tenido muy mala suerte, por llamarlo de alguna manera. Hay este librito muy antiguo de 1974 que se llama La maldición de los Habsburgo, que pues trata toda esta saga de desgracias, de tragedias que tuvieron que padecer desde muy chicos y hasta que termina el imperio, porque a Francisco José, que gobernó 68 años el imperio de Austria, es a quien finalmente se le va a perder batallas tras batalla a lo largo de su vida como monarca, no va a ganar una sola, y sin embargo logra sobrevivir, pero al final cuando él muere se destruye su imperio. Pero esto, amigas y amigos, primero Dios y con el favor de él, lo vamos a seguir platicando la próxima semana. Pásenla muy pero muy bien. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.